Un libro, una voz, presenta. Los hermanos Karamazov. Un libro escrito por Fyodor Dostoyevsky. Narrado con la voz de Miguel Ibars. Primera parte. Libro primero. Historia de una familia. 1. Fyodor Pavlovich Karamazov. Alexei Fyodorovich Karamazov era el tercer hijo de un terrateniente de nuestro distrito llamado Fyodor Teodoro Pavlovich, cuya trágica muerte, ocurrida 13 años atrás, había producido sensación entonces y todavía se recordaba. Ya hablaré de este suceso más adelante. Ahora me limitaré a decir unas palabras sobre el hacendado, como todo el mundo le llamaba, a pesar de que casi nunca había habitado en su hacienda. Fyodor Pavlovich era uno de esos hombres corrompidos que, al mismo tiempo, son unos ineptos, tipo extraño pero bastante frecuente, y que lo único que saben es defender sus intereses. Este pequeño propietario empezó con casi nada y pronto adquirió fama de gorrista. Pero a su muerte poseía unos 100.000 rublos de plata. Esto no le había impedido ser durante su vida uno de los hombres más extravagantes de nuestro distrito. Digo extravagante y no imbécil, porque esta clase de individuos suelen ser inteligentes y astutos. La suya es una ineptitud específica, nacional. Se casó 2 veces y tuvo 3 hijos. El mayor, Dmitri, del primer matrimonio, y los otros 2, Iván y Alexei, del segundo. Su primera esposa pertenecía a una familia noble, los Miusov, acaudalados propietarios del mismo distrito. ¿Cómo aquella joven dotada y además bonita, despierta, de espíritu refinado, ese tipo que tanto abunda entre nuestras contemporáneas, había podido casarse con semejante calavera, como llamaban a mi desgraciado personaje? No creo necesario extenderme en largas explicaciones sobre este punto. Conocí a una joven de la penúltima generación romántica que, después de sentir durante varios años un amor misterioso por un caballero con el que podía casarse sin impedimento alguno, se creó ella misma una serie de obstáculos insuperables para esta unión. Una noche tempestuosa se arrojó desde lo alto de un acantilado a un río rápido y profundo. Así pereció, víctima de su imaginación, tan solo por parecerse a la Ofelia de Shakespeare. Si aquel acantilado por el que sentía un cariño especial hubiese sido menos pintoresco o una simple, baja y prosaica orilla, sin duda aquella desgraciada no se habría suicidado. El hecho es verídico, y seguramente en las 2 o 3 últimas generaciones rusas se han producido muchos casos semejantes. La resolución de Adelaida Miusov fue también, sin duda, consecuencia de influencias ajenas, la exasperación de un alma cautiva. Tal vez su deseo fue emanciparse, protestar contra los convencionalismos sociales y el despotismo de su familia. Su generosa imaginación le presentó momentáneamente a Fyodor Pavlovich, a pesar de su reputación de gorrista, como uno de los elementos más audaces y maliciosos de aquella época que evolucionaba en sentido favorable cuando no era otra cosa que un bufón de mala fe. Lo más incitante de la aventura fue un rapto que encantó a Adelaida Ivanovna. Fyodor Pavlovich, debido a su situación, estaba especialmente dispuesto a realizar tales golpes de mano. Quería abrirse camino a toda costa y le pareció una excelente oportunidad de introducirse en una buena familia y embolsarse una bonita dote. En cuanto al amor, no existía por ninguna de las 2 partes, a pesar de la belleza de la joven. Este episodio fue seguramente un caso único en la vida de Fyodor Pavlovich, que tenía verdadera debilidad por el bello sexo y estaba siempre dispuesto a quedar prendido de unas faldas con tal que le gustasen.
pero la raptada no ejercía sobre él ninguna atracción de tipo sensual. Adelaida Ivanovna advirtió muy pronto que su marido solo le inspiraba desprecio. En estas circunstancias, las desavenencias conyugales no se hicieron esperar. A pesar de que la familia de la fugitiva aceptó el hecho consumado y envió su dote a Adelaida Ivanovna, el hogar empezó a ser escenario de continuas riñas y de una vida desordenada. Se dice que la joven se mostró mucho más noble y digna que Fyodor Pavlovich, el cual, como se supo más tarde, ocultó a su mujer el capital que poseía, 25.000 rublos, de los que ella no oyó nunca hablar. Además, estuvo mucho tiempo haciendo las necesarias gestiones para que su mujer le transmitiera en buena y debida forma un caserío y una hermosa casa que formaban parte de su dote. Lo consiguió porque sus peticiones insistentes y desvergonzadas enojaban de tal modo a su mujer que ésta acabó cediendo por cansancio. Por fortuna, la familia intervino y puso freno a la rapacidad de Fyodor Pavlovich. Se sabe que los esposos llegaban frecuentemente a las manos, pero se dice que no era Fyodor Pavlovich el que daba los golpes, sino Adelaida Ivanovna, mujer morena, arrebatada, valerosa, irascible y dotada de un asombroso vigor. Esta acabó por huir con un estudiante que se caía de miseria, dejando en brazos de su marido un niño de 3 años, Mitya. El esposo se apresuró a convertir en su casa en un harén y a organizar toda clase de francachelas. Además, recorrió la provincia, lamentándose ante el primero que encontraba de la huida de Adelaida Ivanovna, a lo que añadía una serie de detalles sorprendentes sobre su vida conyugal. Se diría que gozaba representando ante todo el mundo el ridículo papel de marido engañado y pintando su infortunio con vivos colores. «Tan contento está usted a pesar de su desgracia, Fyodor Pavlovich, que parece un hombre que acaba de ascender en su carrera», le decían los bromistas. No pocos afirmaban que se sentía feliz al mostrarse en su nuevo papel bufón y que para hacer reír más fingía no darse cuenta de su cómica situación. ¿Quién sabe si procedía así por ingenuidad? Al fin logró dar con la pista de la fugitiva. La infeliz se hallaba en Petersburgo, donde había terminado de emanciparse. Fyodor Pavlovich empezó a prepararse para partir. ¿Con qué propósito? Ni él mismo lo sabía. Tal vez estaba verdaderamente decidido a trasladarse a Petersburgo, pero una vez adoptada esta resolución, consideró que tenía derecho, a fin de tomar ánimos, a emborracharse en toda regla. Entretanto, la familia de su mujer se enteró de que la desgraciada había muerto en un tugurio, según unos, a consecuencia de unas fiebres tifoideas, según otros, de hambre. Fyodor Pavlovich estaba ebrio cuando le dieron la noticia de la muerte de su esposa, y cuentan que echó a correr por las calles, levantando los brazos al cielo y gritando alborozado: «¡Ahora, señor, ya no tienes a tu siervo!». Otros aseguran que lloraba como un niño, hasta el punto de que daba pena verle, a pesar de la aversión que inspiraba. Es muy posible que ambas versiones se ajustasen a la verdad, es decir, que se alegrase de su liberación y que llorara a su liberadora. Las personas, incluso las peores, suelen ser más cándidas, más simples de lo que suponemos, sin excluirnos a nosotros. 2. Karamazov se desembaraza de su primer hijo. Cualquiera puede figurarse lo que sería aquel hombre como padre y educador. Abandonó por completo al hijo que había tenido con Adelaida Ivanovna, pero no por animosidad ni por rencor contra su esposa, sino simplemente porque se olvidó de él. Mientras abrumaba a la gente con sus lágrimas y sus lamentos y hacía de su casa un lugar de depravación, Grigori, un fiel sirviente, recogía a Mitya. Si el niño no hubiera hallado esta protección, seguramente no habría tenido a nadie que le mudara la ropa. También su familia materna le había olvidado. Su abuelo había muerto, su abuela, establecida en Moscú, estaba enferma, sus tías se habían casado, por todo lo cual Mitya tuvo que pasar casi un año en el pabellón donde habitaba Grigori, y si su padre se acordaba de él, verdaderamente era imposible que ignorase su existencia, habría terminado por enviarlo al pabellón para poder entregarse libremente a su disipada vida. Así las cosas, llegó de París un primo de la difunta Adelaida Ivanovna, Piotr Alejandrovich Miusov, que después pasaría muchos años en el extranjero. A la sazón,
Era todavía muy joven y se distinguía de su familia por su cultura y su exquisita educación. Entonces era un occidentalista convencido, y en la última etapa de su vida sería un liberal del tipo de los que hubo en los años 40 y 50. En el curso de su carrera se relacionó con multitud de ultraliberales, tanto en Rusia como en el extranjero, y conoció personalmente a Proudhon y a Bakunin. Le gustaba recordar los 3 días de febrero de 1848 en París y dejaba entrever que había estado a punto de luchar en las barricadas. Este era uno de los mejores recuerdos de su juventud. Poseía una bonita fortuna, alrededor de 1000 almas, para contar a la antigua. Su soberbia propiedad estaba a las puertas de nuestro pueblo y limitaba con las tierras de nuestro famoso monasterio. Apenas entró en posesión de su herencia, Piotr Alejandrovich entabló un proceso interminable con los monjes para dilucidar ciertos derechos, no sé a punto fijo si de pesca o de tala de bosques. El caso es que, como ciudadano esclarecido, consideró un deber pleitear con el clero. Cuando se enteró de la desgracia de Adelaida Ivanovna, de la que guardaba buen recuerdo, y de la existencia de Mitya, se interesó por el niño, a pesar del desprecio y de la indignación juvenil que Fyodor Pavlovich, al que entonces veía por primera vez, le inspiraba. Le comunicó francamente su intención de encargarse de Mitya. Mucho tiempo después contaba, como un rasgo característico de Fyodor Pavlovich, que cuando le habló de Mitya estuvo un momento sin saber de qué niño se trataba, e incluso se asombró de tener un hijo en el pabellón de su hacienda. Por exagerado que fuera este relato, contenía sin duda una parte de verdad. A Fyodor Pavlovich le había gustado siempre adoptar actitudes, representar papeles, a veces sin necesidad e incluso en detrimento suyo, como en el caso presente. Esto mismo les sucede a muchas personas, entre las que hay algunas que no son tontas ni mucho menos. Piotr Alejandrovich obró con presteza e incluso fue nombrado tutor del niño, conjuntamente con Fyodor Pavlovich, ya que su madre había dejado tierras y una casa al morir. Mitya se trasladó a casa de su tío, que no tenía familia. Cuando éste hubo de regresar a París, después de haber arreglado sus asuntos y asegurado el cobro de sus rentas, confió el niño a una de sus tías, residente en Moscú. Después, ya aclimatado en Francia, se olvidó del niño, sobre todo cuando estalló la Revolución de Febrero, acontecimiento que se grabó en su memoria para toda su vida. Fallecida la tía de Moscú, Mitya fue recogido por una de las hijas casadas de la difunta. Al parecer, se trasladó a un cuarto hogar, pero no quiero extenderme por el momento sobre este punto, y menos teniendo que hablar más adelante largamente del primer vástago de Fyodor Pavlovich. Me limito a dar unos cuantos datos, los indispensables para poder empezar mi novela. De los 3 hijos de Fyodor Pavlovich, solo Dmitri creció con la idea de que poseía cierta fortuna y sería independiente cuando llegase a la mayoría de edad. Su infancia y su juventud fueron muy agitadas. Dejó el colegio antes de terminar sus estudios, ingresó en la academia militar, se trasladó al Cáucaso, sirvió en el ejército, se le degradó por haberse batido en duelo, volvió al servicio y gastó alegremente el dinero. Su padre no lo vio nada hasta que fue mayor de edad, cuando Mitya había contraído ya importantes deudas. Hasta entonces, hasta que fue mayor de edad, no volvió a ver a su padre. Fue a su tierra natal especialmente para informarse de la cuantía de su fortuna. Su padre le desagradó desde el principio. Estuvo poco tiempo en su casa, se marchó enseguida con algún dinero y después de haber concertado un acuerdo para percibir las rentas de su propiedad. Detalle curioso, no consiguió que su padre le informara acerca del valor de su hacienda ni de lo que ésta rentaba. Fyodor Pavlovich vio enseguida. Es importante hacer constar este detalle que Mitya tenía un concepto falso exagerado de su fortuna. El padre se alegró de ello, considerando que era un beneficio para él. Dedujo que Mitya era un joven aturdido, impulsivo, apasionado, y que si le daba alguna pequeña suma para que aplacara su afán de disipación, estaría libre de él durante algún tiempo. Fyodor Pavlovich supo sacar provecho de la situación. Se limitó a desprenderse de vez en cuando de pequeñas cantidades y un día, 4 años después, Mitya perdió la paciencia y reapareció en la localidad para arreglar las cuentas definitivamente. Entonces se enteró, con gran asombro, de que no le quedaba nada, que había recibido en especie de Fyodor Pavlovich el valor total de sus bienes y que incluso podía estar en deuda con él, cosa que no sabía a ciencia cierta,
pues las cuentas estaban embrolladísimas. Según tal o cual convenio concertado en esta o aquella fecha, Mitya no tenía derecho a reclamar nada, etc. Mitya se indignó, perdió los estribos y estuvo a punto de perder la razón al sospechar que todo aquello era una superchería. Este fue el móvil de la tragedia que constituye el fondo de mi primera novela, o, mejor dicho, su marco. Pero antes de referir estos hechos, hay que hablar de los otros dos hijos de Fyodor Pavlovich y explicar su origen. 3. Nuevo matrimonio y nuevos hijos. Después de haberse desembarazado de Mitya, Fyodor Pavlovich contrajo un nuevo matrimonio que duró 8 años. Su segunda esposa, joven como la primera, era de otra provincia, a la que se había trasladado en compañía de un judío para tratar de negocios. Aunque era un borracho y un perdido, no cesaba de velar por su capital y realizaba excelentes, aunque nada limpias operaciones. Sofía Ivanovna era hija de un humilde diácono y quedó huérfana en su infancia. Se había educado en la opulenta mansión de su protectora, la viuda del general Borokov, dama de gran prestigio en la sociedad que, además de proporcionarle una educación, había labrado su desgracia. Ignoro los detalles de este infortunio, pero he oído decir que la muchacha, dulce, cándida, paciente, había intentado ahorcarse colgándose de un clavo en la despensa. Tanto la torturaban los continuos reproches y los caprichos de su vieja protectora, que no era mala en el fondo, pero que, al estar todo el día ociosa, se ponía insoportable. Fyodor Pavlovich pidió su mano, pero fue rechazado cuando se obtuvieron informes de él. Entonces propuso a la huérfana raptarla, como había hecho con su primer matrimonio. Con toda seguridad, ella se habría negado a ser su esposa si hubiese estado mejor informada acerca de él. Pero esto sucedía en otra provincia. Además, ¿qué podía discernir una muchacha de 16 años como no fuera que era preferible arrojarse al agua que seguir en casa de su protectora? Es decir, que la infortunada sustituyó a su bienhechora por un bienhechor. Esta vez Fyodor Pavlovich no recibió ni un céntimo, pues la generala se enfureció de tal modo que lo único que le dio fue su maldición. Pero Fyodor Pavlovich no contaba con el dinero de su nueva esposa. La extraordinaria belleza de la joven y sobre todo su candor le habían cautivado, a él, un hombre todo voluptuosidad que hasta entonces solo había sido sensible a los atractivos más groseros. «Sus ojos inocentes me taladran el alma», decía con una sonrisa maligna, pero aquel ser corrompido solo podía sentir una atracción de tipo sensual. Fyodor Pavlovich no tuvo ningún miramiento con su esposa. Considerando que estaba en deuda con él, ya que la había salvado de una vida insoportable, y aprovechándose de su bondad y su resignación inauditas, pisoteó la decencia conyugal más elemental. Su casa fue escenario de orgías en las que tomaban parte mujeres de mal vivir. Un detalle digno de mención es que Grigori, hombre taciturno, estúpido y obstinado, que había odiado a su primera dueña, se puso de parte de la segunda, discutiendo por ella con su amo de un modo inadmisible en un doméstico. Un día llegó a despedir a las doncellas que rondaban a Fyodor Pavlovich. Andando el tiempo, la desdichada esposa, que había vivido desde su infancia en un perpetuo terror, contrajo una enfermedad nerviosa corriente entre las lugareñas y que vale a sus víctimas el calificativo de endemoniadas. A veces la enferma, presa de terribles crisis histéricas, perdía la razón. Sin embargo, dio a su marido 2 hijos, Iván, que nació 1 año después de la boda, y Alexei, que vino al mundo 3 años más tarde. Cuando Sofía Ivanovna murió, Alexei tenía 4 años y, por extraño que parezca, se acordó toda su vida de su madre, aunque como a través de un sueño. Al fallecer Sofía Ivanovna, los 2 niños corrieron la misma suerte que el primero. El padre se olvidó de ellos, los abandonó por completo, y Grigori se los llevó a su pabellón. Allí los encontró la vieja generala, la misma que había educado a la madre. Durante los 8 años en que Sofía Ivanovna fue la esposa de Fyodor Pavlovich, el rencor de la vieja dama hacia ella no había cedido. Sabiendo la vida que llevaba la infeliz, enterada de que estaba enferma y de los escándalos que tenía que soportar, la generala manifestó 2 o 3 veces a los parásitos que la rodeaban: «Bien hecho, Dios la ha castigado por su ingratitud».
Exactamente 3 meses después de la muerte de Sofía Ivanovna, la anciana señora apareció en nuestro pueblo y se presentó en casa de Fyodor Pavlovich. Su visita solo duró media hora, pero aprovechó el tiempo. Era el atardecer. Fyodor Pavlovich, al que no había visto desde hacía 8 años, se presentó ante ella en completo estado de embriaguez. Se cuenta que, apenas lo vio llegar, le dio 2 sonoras bofetadas y a continuación 3 tirones de flequillo. Hecho esto, y sin pronunciar palabra, se fue al pabellón donde habitaban los niños. Estaban mal vestidos y sucios, viendo lo cual, la irascible dama vio otra bofetada a Grigori y le dijo que se llevaba a los niños. Tal como estaban, los envolvió en una manta, los puso en el coche y se marchó. Grigori encajó el bofetón, como un sirviente perfecto, y se abstuvo de emitir la menor protesta. Acompañó a la anciana a su coche y le dijo, inclinándose ante ella profundamente: «Dios la recompensará por su buena acción». «Eres tonto de remate», respondió ella a modo de adiós. Después de analizar el asunto, Fyodor Pavlovich se declaró satisfecho y enseguida dio su consentimiento en regla para que los niños fueran educados en casa de la generala. Hecho esto, se fue a la ciudad a jactarse de los bofetones recibidos. Poco tiempo después murió la generala. Dejó 1000 rublos a cada niño para su instrucción. Este dinero se debía emplear íntegramente en provecho de ellos y la testadora lo consideraba suficiente. Si otras personas querían hacer algo más, eran muy libres, etc. Aunque no leí el testamento, yo sabía que había en él un pasaje extraño, hijo de la inclinación a lo original. El principal heredero de la generala era, por fortuna, un hombre honrado, el mariscal de la nobleza de nuestra provincia, Eutimio Petrovich Polienov. Este cambió algunas cartas con Fyodor Pavlovich, el cual, sin rechazar sus proposiciones categóricamente, iba alargando el asunto. Viendo que no conseguiría nada del padre de los niños, Eutimio Petrovich se interesó personalmente por ellos y tomó un cariño especial al menor, que vivió largo tiempo en su casa. Llamo la atención del lector sobre este punto. Los niños fueron educados por Eutimio Petrovich, hombre de bondad nada común, el cual conservó intacto el capital de los niños, que había ascendido a 2000 rublos a su mayoría de edad, al acumularse los intereses. Eutimio Petrovich los educó a costa suya, lo que le representó un gasto de bastante más de 1000 rublos por niño. No haré un relato detallado de la infancia y la juventud de los huérfanos, ni me limitaré a exponer los detalles más importantes. El mayor, Iván, fue en su adolescencia un ser taciturno, reconcentrado, pero en modo alguno tímido. Había comprendido que su hermano y él se educaban en casa ajena y por misericordia, y que tenían por padre un hombre que era un baldón para ellos. Este muchacho mostró desde su más tierna infancia, por lo menos según se cuenta, gran capacidad para el estudio. A la edad de 13 años dejó a la familia de Eutimio Petrovich para estudiar en un colegio de Moscú como pensionista en casa de un famoso pedagogo, amigo de la infancia de su protector. Más tarde Iván decía que Eutimio Petrovich había procedido impulsado por su ardiente amor al bien y porque opinaba que un adolescente excepcionalmente dotado debía ser educado por un pedagogo genial. Pero ni con su educación ni con su protector pudo contar cuando ingresó en la universidad. Eutimio Petrovich no había sabido gestionar el asunto del testamento y el legado de la generala no había llegado aún a sus manos a causa de las formalidades y dilaciones que pesan sobre estos trámites en nuestro país. En una palabra, que nuestro estudiante pasó verdaderos apuros en sus 2 primeros años de universidad y se vio obligado a ganarse el sustento a la vez que estudiaba. Hay que hacer constar que no intentó en modo alguno ponerse en relación con su padre. Tal vez procedió así por orgullo, por desprecio al autor de sus días, o acaso su clarividencia le dijo que no podía esperar nada de semejante hombre. Fuera como fuere, el chico no perdió los ánimos y encontró el modo de ganarse la vida. Primero lecciones a 20 kopecks, después artículos de 10 líneas sobre escenas de la calle que publicaba en varios periódicos con el seudónimo de Un testigo ocular. Dicen que estos artículos tuvieron éxito porque eran siempre curiosos y agudos. Así, el joven reportero demostró su superioridad tanto en el sentido práctico como en el intelectual sobre los incontables estudiantes de ambos sexos siempre necesitados, que en Petersburgo y en Moscú asedian incesantemente las redacciones de los periódicos en demanda de copias y traducciones del francés.
Una vez introducido en el mundo periodístico, Iván Fiodorovich ya no perdió el contacto con él. Durante sus últimos años de universidad publicó informes sobre obras especiales y así se dio a conocer en los medios literarios. Pero solo cuando hubo terminado sus estudios consiguió despertar la atención en un amplio círculo de lectores. Al salir de la universidad y cuando se disponía a dirigirse al extranjero con sus 2000 rublos, publicó en un gran periódico un artículo singular que atrajo la atención incluso de los profanos. El tema era para él desconocido, ya que había seguido los cursos de la Facultad de Ciencias, y el artículo hablaba de tribunales eclesiásticos, cuestión que entonces se debatía en todas partes. El autor examinaba algunas opiniones ajenas y exponía sus puntos de vista personales. Lo sorprendente del artículo era el tono y el modo de exponer las conclusiones. El resultado fue que, a la vez que no pocos clericales consideraron al autor como correligionario suyo, los laicos e incluso los ateos aplaudieron sus ideas. Si menciono este hecho es porque el eco del artículo llegó a nuestro famoso monasterio, donde interesaba la cuestión de los tribunales eclesiásticos y en el cual produjo gran perplejidad. El hecho de que el autor hubiera nacido en nuestro pueblo y fuera hijo de ese Fyodor Pavlovich acrecentó el interés general. Y precisamente entonces apareció el autor en persona. ¿Por qué vino Iván Fyodorovich a casa de su padre? Recuerdo que me hice esta pregunta con cierta inquietud. Esta visita fatal, que tuvo tan graves consecuencias, fue para mí inexplicable durante mucho tiempo. En verdad era inexplicable que un hombre tan inteligente y a la vez tan orgulloso y reconcentrado se instalase, a la vista de todos, en una casa que tan mala fama tenía. Fyodor Pavlovich no había pensado nunca en él y, aunque por nada del mundo habría dado dinero a nadie, siempre estaba temiendo que sus hijos se lo reclamaran. Y he aquí que Iván Fyodorovich se instala en casa de su padre, pasa a su lado 1 mes, 2 meses y se entiende con él de maravilla. No fui yo solo el que se asombró de esta buena armonía. Piotr Alejandrovich Miusov, del que ya hemos hablado y que, aunque tenía su domicilio en París, estaba pasando una temporada en su propiedad, fue el más sorprendido. Trabó conocimiento con el joven, con el cual rivalizaba en erudición, y lo consideró sumamente interesante. «Es un hombre orgulloso», nos decía. «Se bastará siempre a sí mismo. Tiene lo suficiente para marcharse al extranjero. ¿Qué demonios hace aquí? No hay duda de que no ha venido para sacar dinero a su padre, al que, por otra parte, de ningún modo se lo sacaría. No le gusta beber ni perseguir a las muchachas. Sin embargo, el viejo ya no puede pasar sin él». Era verdad. El hijo ejercía una visible influencia sobre su padre, el cual, a pesar de su carácter caprichoso y obstinado, le daba la razón muchas veces. Más adelante se supo que Iván había llegado en parte para resolver cuestiones de intereses que afectaban a su hermano mayor, Dimitri, al que había visto por primera vez con este motivo, pero con el que estaba ya ligado por un importante asunto, del que hablaremos con todo detalle a su debido tiempo. Incluso cuando estuve al corriente de ello, seguía viendo en Iván Fyodorovich un ser enigmático y en su estancia entre nosotros un hecho difícil de explicar. Añadiré que actuaba como árbitro y apaciguador entre su padre y Mitia, entonces reñidos hasta el extremo de que este último, Dimitri, habría intentado recurrir a la justicia. Por primera vez se hallaba reunida esta familia, cuyos miembros no se habían visto jamás. Solo el menor de los hermanos, Alexei, se hallaba en la comarca desde hacía ya 1 año. No es conveniente hablar de él en este preámbulo, es decir, antes de que salga a escena en nuestra novela. Sin embargo, he de decir algunas cosas de este personaje para aclarar un detalle singular, y es que mi héroe aparece desde la primera escena con hábito de novicio. Desde hacía 1 año habitaba en nuestro monasterio y se preparaba para pasar en él todo el resto de su vida. 4. El tercer hijo, Aliocha. Tenía 20 años. Sus hermanos Iván y Dimitri tenían 24 y 28 respectivamente. Debo advertir que Aliocha no era en modo alguno un fanático y ni siquiera, a mi entender, un místico. Yo creo que era sencillamente un filántropo precoz y que había adoptado la vida monástica porque era lo único que entonces le atraía y porque representaba para él la ascensión radiante de su alma liberada de las tinieblas y de los odios de aquí abajo. Aquel camino le atraía únicamente porque había hallado en él a un ser excepcional a su juicio, el famoso starets Zósimo,
al que se entregó con todo el fervor insaciable de su corazón de novicio. Desde la cuna se había mostrado como un ser distinto a los demás. Ya he dicho que, habiendo perdido a su madre a los 4 años, se acordó toda su vida de su rostro y de sus caricias como se recuerdan los de un ser viviente. Estos recuerdos pueden persistir, todos lo sabemos, aunque procedan de una edad más temprana, pero son tan solo como puntos luminosos en las tinieblas, como fragmentos de un inmenso cuadro desaparecido. Este era el caso de Aliocha. Se acordaba de un bello atardecer estival en que por la abierta ventana penetraban los rayos oblicuos del sol poniente. En un rincón de la estancia había una imagen con una vela encendida, y ante la imagen estaba su madre, arrodillada, gimiendo y sollozando violentamente, como en una crisis de nervios. La infeliz lo tenía en los brazos, lo estrechaba en ellos hasta casi ahogarlo y rogaba por él a la Santa Virgen. En un momento en que la madre aflojó el abrazo para acercar el niño a la imagen, el ama, aterrada, llegó corriendo y se lo quitó de los brazos. Aliocha se acordaba del semblante de su madre lleno de sublime exaltación, pero no le gustaba hablar de ello. En su infancia y en su juventud se mostró concentrado e incluso taciturno, no por timidez ni por adusta misantropía, sino por una especie de preocupación interior tan profunda que le hacía olvidarse de lo que le rodeaba. Sin embargo, amaba a sus semejantes, y sin que nadie le tomara por tonto, tuvo fe en ellos durante toda su vida. Había en él algo que revelaba que no quería erigirse en juez de los demás. Incluso parecía admitirlo todo sin reprobación, aunque a veces con profunda tristeza. Desde su juventud fue inaccesible al asombro y al temor. Al cumplir los 20 años en casa de su padre, donde reinaba el más bajo libertinaje, esta vida se hizo intolerable para su alma casta y pura, y se retiró en silencio, sin censurar ni despreciar a nadie. Su padre, especialmente sensible a las ofensas como buen viejo parásito, le había dispensado una mala acogida. «Se calla, pero no por eso deja de pensar mal de mí», decía. Pero no tardó en abrazarlo y prodigarle sus caricias. En verdad, eran las suyas lágrimas y ternuras de borracho, pero era evidente que sentía por él un amor sincero y profundo que hasta entonces no había sentido por nadie. Desde su infancia, Aliocha había contado con la estimación de todo el mundo. La familia de su protector, Eutimio Petrovich Polienov, le tomó tanto cariño que todos lo consideraban como el niño de la casa. Aliocha había llegado a este hogar a edad tan temprana que no podía conocer la premeditación ni la astucia, a una edad en que se ignoran los artificios con que uno puede atraerse el favor ajeno y en que se desconoce el arte de hacerse querer. Por lo tanto, este don de atraerse las simpatías era en él algo natural, espontáneo, ajeno a todo artificio. Lo mismo ocurrió en el colegio, donde los niños como Aliocha suelen atraerse la desconfianza, las burlas e incluso el odio de sus compañeros. Desde su infancia le gustó aislarse para soñar, leer en un rincón. Y sin embargo, durante sus años de colegial, gozó de la estimación de todos sus condiscípulos. No era travieso, ni siquiera alegre, pero al observarlo, se veía enseguida que no era un niño triste, sino que poseía un humor apacible e invariable. No quería ser más que nadie, acaso por esta razón a nadie temía. Y sus compañeros observaban que, lejos de envanecerse de ello, procedía como si ignorase su valor y su resolución. Tampoco conocía el rencor. Una hora después de haber recibido una ofensa, dirigía la palabra al ofensor con toda naturalidad, como si no hubiera pasado nada entre ellos. No es que diera muestras de haber olvidado la ofensa, ni de haberla perdonado, sino que no se consideraba ofendido, y con esto se captaba la estimación de los niños. Solo un rasgo de su carácter incitaba a sus compañeros a burlarse de él, aunque no por maldad, sino por diversión. Aliocha era pudoroso y casto hasta lo inaudito. No podía soportar ciertas expresiones ni ciertos comentarios sobre las mujeres que, para desgracia nuestra, son tradicionales en las escuelas rusas. Muchachos de alma y corazón puros, todavía casi niños, se deleitan en conversaciones e imágenes que a veces repugnan incluso a los más rudos soldados. Además, estos saben menos de tales cuestiones que los jovencitos de nuestra buena sociedad. No hay en ello, bien se ve, corrupción ni cinismo verdaderos.
Pero estos existen en apariencia y, generalmente, esos muchachos ven en tal proceder algo delicado, exquisito, digno de imitarse. Al ver que Alyosha Karamazov se tapaba los oídos cuando se hablaba de estas cosas, sus compañeros le cercaban, le apartaban las manos a viva fuerza y le decían obscenidades a gritos. Alexei se debatía, se tiraba al suelo, se tapaba la cara y soportaba la ofensa en silencio y sin enfadarse. Al fin le dejaban en paz, cesaban de llamarle jovencita e incluso se compadecían de él. Alyosha figuró siempre entre los mejores alumnos, pero nunca aspiró al primer puesto. Después de la muerte de su protector, fue todavía 2 años más al colegio. La viuda emprendió muy pronto un viaje a Italia con toda la familia, que se componía tan solo de mujeres. Alyosha fue a vivir entonces a casa de 2 parientas lejanas del difunto, a las que no había visto jamás. No sabía en qué condiciones habitaba en aquella casa. Era propio de él no preocuparse por el gasto que pudiera reportar a las personas con quienes vivía. En este aspecto era el polo opuesto a su hermano mayor, Iván, que había conocido la pobreza en sus 2 primeros años de universidad y para el que desde su infancia había sido un tormento comer el pan de un protector. Pero no se podía juzgar severamente este rasgo del carácter de Alexei, pues bastaba conocerle un poco para convencerse de que era uno de esos bonachones capaces de dar toda su fortuna, lo mismo para una buena obra que para los manejos de un profesional de la estafa. Desconocía el valor del dinero. Cuando le daban algunas monedas, las llevaba en el bolsillo varias semanas sin saber qué hacer de ellas, o las gastaba en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Piotr Alejandrovich Miusov, sumamente quisquilloso en lo concerniente a la honestidad burguesa, conoció más tarde a Alexei, lo describió de este modo. Es tal vez el único hombre del mundo que, encontrándose sin recursos en una gran ciudad para él desconocida, no se moriría de hambre ni de frío, pues enseguida acudiría a alguien a alimentarle y a ayudarle. De lo contrario, él mismo saldría del trance, sin inquietarse ni sentirse humillado, y para la gente sería un placer prestarle un servicio. Un año antes de terminar sus estudios, dijo de pronto a las 2 damas que se iba a casa de su padre para llevar a cabo cierto propósito. Ellas lo sintieron en el alma. No consintieron que empeñara el reloj que le había regalado la familia de su protector antes de partir para el extranjero, y le dieron ropa y dinero. De este, Alyosha les devolvió la mitad, diciendo que quería viajar en tercera. Cuando su padre le preguntó por qué no había terminado los estudios, él no le contestó, pero quedóse más pensativo que de costumbre. Pronto se supo que buscaba la tumba de su madre. Entonces Alyosha declaró que solo para esto había hecho el viaje. Pero, seguramente, no era esta la única causa. Sin duda, no habría podido explicar qué repentino impulso había obedecido para emprender una ruta nueva e ignorada. Fyodor Pavlovich no había podido orientarle en la busca de la sepultura. Habían transcurrido ya demasiados años desde su muerte para que se acordase de dónde estaba. Digamos 2 palabras sobre Fyodor Pavlovich. Había estado ausente mucho tiempo. 3 o 4 años después de la muerte de su segunda esposa partió para el mediodía de Rusia y se estableció en Odessa, donde conoció a toda clase de judíos y judías y terminó por tener entrada no solo en los hogares judíos, sino también en los hebreos. Sin duda, durante este tiempo había perfeccionado su arte de acumular dinero y manejarlo. Reapareció en nuestro pueblo 3 años antes de la llegada de Alyosha. Sus antiguas amistades lo vieron muy envejecido, para los años que tenía, que no eran muchos. Se mostró más procaz que nunca. El antiguo bufón experimentaba ahora la necesidad de reírse de sus semejantes. Se entregó a sus hábitos licenciosos de un modo más repulsivo que antes y fomentó la apertura de nuevas tabernas en nuestro distrito. Se le atribuía una fortuna de 100.000 rublos o poco menos y pronto tuvo numerosos deudores que respondían de sus deudas con sólidas garantías. Últimamente, su piel se había arrugado. Su estado de ánimo cambiaba a cada momento y Fyodor Pavlovich perdía el dominio de sí mismo. Era incapaz de concentrarse, estaba como idiotizado y sus borracheras eran cada vez mayores. De no contar con Grigori, que también había envejecido mucho y que le cuidaba a veces como un ñayo, la existencia de Fyodor Pavlovich habría sido una sucesión de dificultades. La llegada de Alyosha influyó considerablemente en su ánimo. Recuerdos que dormían desde hacía mucho tiempo en el alma de aquel anciano prematuro despertaron entonces. «¿Sabes qué te pareces a la endemoniada?», le decía a su hijo, mirándolo. Así llamaba a su segunda esposa.
Grigori indicó a Aliocha la tumba de la endemoniada. Lo condujo al cementerio y en un apartado rincón le mostró una modesta lápida donde estaban grabados el nombre, la edad, la condición y la fecha de la muerte de la difunta. Debajo había una cuarteta como las que suelen verse en las tumbas de la gente de clase media. Lo notable es que la lápida había sido idea de Grigori. La había hecho colocar él a su costa en la tumba de la pobre endemoniada, después de haber importunado a su dueño con sus alusiones. Este había partido al fin para Odessa, encogiéndose de hombros con un gesto de indiferencia para la tumba y para todos sus recuerdos. Ante la sepultura de su madre, Aliocha no demostró emoción alguna. Escuchó el relato que le hizo gravemente Grigori sobre la colocación de la lápida, se reconcentró unos momentos y se retiró sin decir palabra. Después, en todo un año no volvió al cementerio ni una sola vez. El episodio de la lápida produjo en Fyodor Pavlovich un efecto inesperado. Llevó al monasterio 1000 rublos para el descanso del alma de su esposa, pero no de la segunda, la endemoniada, sino de la primera, la que le vapuleaba. Aquella misma tarde se emborrachó y empezó a hablar mal de los monjes en presencia de Aliocha. Fyodor Pavlovich era un alma dura que no había puesto jamás un cirio ante una imagen. La sensibilidad y la imaginación de semejantes individuos tienen a veces impulsos tan repentinos como extraños. Ya he dicho que su rostro se había cubierto de arrugas. Su fisonomía presentaba las huellas de la vida que había llevado. A las bolsas que pendían bajo sus ojillos, siempre procaces, retadores, maliciosos, a las profundas arrugas que surcaban su carnoso rostro, había que añadir un mentón puntiagudo y una nuez prominente que le daban un repugnante aspecto de sensualidad. Completaban el cuadro una boca grande, de abultados labios, que dejaba entrever los negros restos de sus dientes carcomidos y que lanzaba al hablar salpicaduras de saliva. Sin embargo, le gustaba bromear acerca de su cara, de la que estaba muy satisfecho, sobre todo de su nariz, no demasiado grande, fina y aguileña. «Es una auténtica nariz romana», decía. «Con esta nariz y con mi nuez parezco un patricio de la decadencia del imperio». Estaba verdaderamente orgulloso de estos rasgos. Algún tiempo después de haber visto la tumba de su madre, Aliocha dijo a Fyodor Pavlovich que quería reingresar en un monasterio, donde los monjes estaban dispuestos a admitirlo como novicio. Añadió que lo deseaba ardientemente y que imploraba su consentimiento. El viejo estaba enterado de que el starets Zósimo había producido profunda impresión en su bondadoso hijo. «Ese starets es, a buen seguro, el más honesto de nuestros monjes», dijo después de haber escuchado a Aliocha, silencioso y pensativo, y sin asombrarse de su petición. «¿Eso quieres hacer, mi buen Aliocha?» Estaba algo bebido. Tuvo una sonrisa sutil y astuta de borracho. «Ya sabía yo que llegarías a eso. Bien, sea. Tú tienes 2000 rublos. Esta será tu dote. Yo, ángel mío, no te abandonaré nunca y pagaré por ti todo lo que sea necesario. Si nos lo piden. Si no nos piden nada, ¿para qué entrometernos, no te parece? Tú necesitas tan poco dinero como alpiste un canario. A propósito, conozco un caserío próximo a cierto monasterio que está habitado exclusivamente por las esponsas de los monjes, como se las llama. Hay unas 30. Yo he ido a esas aldeas. Es interesante, algo que se sale de lo corriente. Lo malo es que no hay allí más que rusas. No se ve ni una sola francesa. Bien podría haber francesas, porque los fondos no faltan. Cuando ellas lo sepan, acudirán. En nuestro monasterio no hay mujeres, solo 200 monjes. Ayunan conscientemente, no lo dudo. De modo que, ¿quieres abrazar la religión? Esto es una pena para mí, Aliocha. Me había acostumbrado a tenerte conmigo. Sin embargo, esto significa para mí una buena ocasión, ya que podrás rogar por nosotros, los pecadores que no tenemos limpia la conciencia. Más de una vez me había preguntado, ¿quién rogará por mí? Mi querido Aliocha, yo soy un ignorante sobre estas cuestiones. No lo dudes, un ignorante en toda regla. Sin embargo, a pesar de mi estupidez, reflexiono a veces y me digo que los demonios me arrastrarán con sus garfios cuando me muera. Y me pregunto, ¿de dónde salen esos garfios? ¿Son de hierro? ¿Dónde los forjan?
¿Tendrán los demonios una fábrica? Los religiosos están seguros de que el infierno tiene techo. Yo creo que de buen grado en el infierno, pero en un infierno sin techo, como el de los luteranos. Esto resulta más fino, y además es un infierno mejor iluminado. Tal vez me digas que qué importa que tenga o no techo. Pues sí que importa, pues si no hay techo, no hay ganchos, y entonces no me podrán colgar. Y si no me cuelgan, ¿dónde está la justicia del otro mundo? Habría que inventar los ganchos para mí, solo para mí. Si tú supieras, Aliocha, lo sinvergüenza que soy. Allí no hay ganchos, dijo Aliocha en voz baja y mirando a su padre gravemente. Entonces habrá sombras de ganchos. Sí, ya sé. Un francés describe así el infierno. He visto la sombra de un cochero que con la sombra de un cepillo frotaba la sombra de una carreza. ¿Cómo sabes, querido, que allí no hay ganchos? Cuando estés en el monasterio, entérate bien y ven a informarme. Me iré más tranquilo al otro mundo cuando sepa lo que pasa allí. Será mejor para ti estar con los monjes que conmigo, viejo borracho, rodeado de muchachas, aunque tú eres como un ángel y estás por encima de todo esto. Por eso lo dejo ir, aunque pienso que tal vez allí ocurra lo mismo. En este caso, como no eres tonto, tu fervor se extinguirá y volverás curado. Y yo lo recibiré con los brazos abiertos, pues eres el único que no me censuras, mi amado hijo, y ante esto no puedo menos que conmoverme. Y empezó a lloriquear. Estaba sentimental, con su maldad, se había mezclado el sentimentalismo.